El patrimonio legal encargado de administrar la propiedad y los ingresos póstumos de Michael Jackson está en un proceso de negociaciones con Sony para vender la mitad de los intereses del catálogo del rey del pop. Según informaciones de medios estadounidenses, el acuerdo ronda entre los 800 y 900 millones de dólares, y de concretarse, sería el mayor negocio de la historia de ventas de catálogos musicales, práctica que se ha popularizado en los últimos años. Sony y el posible socio financiero asociado del que no se tiene información está negociando con el patrimonio de Michael Jackson para adquirir el 50% de los intereses de la herencia de Jackson. El adquirir el 50% del catálogo significa tener derechos de publicación, ingresos de su música grabada, los derechos del espectáculo de Broadway Andre the Musical, los derechos de la nueva película biográfica Michael, así como muchos otros posibles activos. Michael siempre tuvo a Sony y a CBS como las únicas empresas propietarias de su catálogo discográfico. Hoy en día, su herencia musical es una de las más lucrativas de la historia y tan solo en el 2022, la revista Forbes posicionó a Michael Jackson en el número 6 de la lista de los muertos más famosos mejores pagados del 2022. Y la pregunta que todos nos planteamos, ¿esto beneficia o perjudica el legado de Michael Jackson? Antes de tener una respuesta, considero importante revisar algunos antecedentes de John Branca, John McClain y por supuesto los negocios de la música hoy en día. No debemos olvidar que John Branca y John McClain son los responsables del estate, es decir, del patrimonio de Michael Jackson. John Branca trabajó con Michael durante 3 décadas e incluso lo contrató antes de fallecer para su gira This Is It. De cierta manera, puedo decir que Michael confiaba en él en cuanto a negocios se trataba. John Branca concretó los 2 famosos acuerdos en 1985 con la compra del ATV Music Publishing, con 250 temas de los Beatles y la fusión una década después de ATV Music con Sony Music. Y lo más impactante es que sin Branca tal vez jamás hubiera existido el videoclip de Thriller, puesto que tuvo que persuadir a Michael para editar su video, esto debido a que los testigos de Jehová informaron a Jackson que no aprobaban el video porque el hombre lobo y los zombies bailando promovían la demonología. En consecuencia, Branca inventó una historia, diciendo que el actor Bela Lugosi, ídolo de Jackson, siendo profundamente religioso y alguien que no aprobaba a los vampiros, puso un texto a tal efecto al comienzo de la película de Drácula. Michael lo creyó y puso un texto similar al comienzo de Thriller, y bueno, el resto es historia. Tras el fallecimiento del rey del pop, sin que apareciera un testamento posterior a 2002, el juez dio a Branca y John McClain el estatus de coejecutores. Al principio, la madre de Jackson, Catherine, luchó por conseguir el control del estate. Ella es la guardiana de los 3 hijos de Jackson y la beneficiaria del 40% de la herencia, y acusaba a Branca y McClain de conflictos de intereses. Tras varias demandas sin éxito, Catherine Jackson ahora alaba la gestión de ambos. Las finanzas de Jackson estaban mal cuando falleció. Según varias noticias, tenía una deuda de $400 millones de una combinación de gastos extravagantes y préstamos a altos intereses. A todo esto, Branca sentía que debía llevar en privado los deseos de Jackson y tenía que hacer una triple misión: sacar al estate de la deuda, proveer a los hijos y los seres queridos de Michael, y restaurar el legado del rey del pop a su antigua gloria. Branca y McClain transformaron la fortuna del estate refinanciando deudas y firmando acuerdos como The Jackson del Cirque du Soleil, un museo interactivo, entre otros. 15 meses después de la partida de Michael, el estate había generado 310 millones en beneficios, lo cual era muy superior al estate de Elvis Presley, por tener un ejemplo. Branca dijo una vez: si no hiciese nada más en mi vida excepto lo que he hecho por el estate de Jackson, podría decir que he hecho un trabajo bueno. Por otra parte, con respecto al negocio de la música hoy en día, Sony ha participado en algunas de las ventas de catálogos más grandes de la industria hasta ahora. Anteriormente, la compañía musical obtuvo los derechos del cantautor estadounidense Bruce Springsteen por una cifra récord de $500 millones. También compró los derechos del catálogo discográfico de Bob Dylan.
después de que el legendario compositor vendiera sus derechos editoriales a Universal Music por casi $400 millones. Otros artistas también han decidido vender sus derechos musicales, como el canadiense Justin Bieber, que obtuvo aproximadamente $200 millones en un acuerdo con la compañía Hypnosis Songs Capital. Esta misma empresa también cuenta con el catálogo de Shakira y Justin Timberlake, entre muchos otros. Pero a todo esto, ¿por qué los artistas están vendiendo sus catálogos musicales? Como se mencionó anteriormente, son varios los artistas que se han sumado a vender sus catálogos musicales. En el momento en que venden su música, están vendiendo tanto sus futuros ingresos que se generarán con sus canciones como el derecho a decidir qué uso se le dará a la música. Normalmente existen dos propietarios de los derechos de una canción, el compositor o autor o intérprete y el propietario de la grabación, como por ejemplo un sello discográfico, que es el que comercializa y distribuye la canción. El compositor tiene la propiedad intelectual de la música y recibe regalías cada vez que la canción es reproducida a un sitio público, ya sea físico como en un bar o digital. De esta manera, cuando un artista vende todo su catálogo, como está ocurriendo actualmente, en realidad está vendiendo un porcentaje de los derechos de esas canciones, además del derecho a decidir dónde, cuándo y cómo se reproducirán esas canciones a partir de ahora. Cuando hablamos de la venta de catálogos, también es importante matizar la distinción entre la venta del catálogo discográfico y el editorial, ya que los derechos no son los mismos, pues los editoriales son sobre la cesión de la autoría, mientras los otros son sobre la propiedad. Cabe mencionar que todo lo anterior es derivado de la pandemia, el cual propició el aumento de los streamings en directo, lo cual ha hecho que los catálogos de música aumenten su valor. En 2019, los ingresos por música por streaming superaron los $10 billones, y la fiebre del streaming ha venido, sin duda alguna, para quedarse en esta pandemia por mucho tiempo más. Hace tiempo los ingresos eran mediante ventas físicas y giras internacionales, pero considerando que las giras desgastan demasiado, el negocio en la era de la tecnología es más redituable al vender los catálogos musicales. De esta manera pueden jubilarse de forma fácil y probablemente con un mayor monto económico. Indudablemente, John Branca está trabajando en el mayor negocio de la historia de ventas de catálogos musicales, lo cual beneficia a la economía de la familia Jackson considerablemente, así como al propio estate. En cuanto al legado de Michael Jackson, el estate no se ha caracterizado por ser un genio innovador, puesto que no hemos visto nuevo material en venta. Incluso han usado imitadores para cantar en algunas canciones y hacerlas pasar por Michael. Al vender parte del catálogo, es muy probable que se realicen nuevos proyectos. Es muy probable que podamos ver nuevo contenido incluso en 4K, entre muchas otras cosas. Es decir, existirán diversas oportunidades que nos permitirán experimentar, aunque sea una pizca de la Jacksonmanía. Y dime, ¿qué opinas al respecto? Yo soy Andy Mopper, hasta la próxima.